Romanos capítulo 9, y dice así la palabra del Señor a partir del versículo 1. Verdad digo en Cristo, no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa, son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Luego de que Romanos 8 nos llevara a nosotros a las alturas más sublimes de la seguridad del amor de Dios en Cristo, el apóstol Pablo nos ha confrontado con estas palabras del capítulo 9. Recuerden, hablamos de capítulos, pero estas transiciones eran directas cuando se leía la carta. Nada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pero Pablo pasa de ese momento tan alto para abrir su corazón y decirnos que tiene un continuo dolor por los suyos. Por esos mismos que lo habían perseguido, por esos mismos que lo intentaron matar en varias ocasiones, por ellos, dice Pablo, yo estaría dispuesto a ser separado de Cristo. Porque ellos, como yo, están rechazando a Cristo, como en su momento yo lo hice. Nosotros también deberíamos tener una carga por los incrédulos. Pero en el caso de los judíos, resultaba todavía más doloroso para Pablo, porque rechazar a Cristo era rechazar la corona de las promesas hechas por Dios. Ellos que eran, ¿qué? Los israelitas. Ventaja número 1. Ellos que tenían la adopción, la gloria, el pacto, que habían recibido la ley, el culto, las promesas, que tenían a los grandes patriarcas de su lado, pero sobre todo, y como nuevamente enfatiza el versículo, de los cuales según la carne vino Cristo, vino de Judá, del linaje de David, como había sido prometido. Ellos que tuvieron todo esto, que tuvieron estos privilegios, estas ventajas, no las aprovecharon. Y como ellos, muchos hoy también desaprovechan grandes bendiciones, como el crecer en un hogar con padres creyentes, el poder congregarse en una iglesia sana, el tener la Biblia a toda disposición, ser testigos de lo que Dios hace en la vida de otros. Eso también es un privilegio. Y es un testimonio que puede ser luego en contra suya, porque usted ha visto con sus ojos lo que el Señor hace en la vida de otros. Pueden tener todo esto y sin embargo no ser ellos mismos creyentes. Entonces alguien pudiera decirnos, ¿no prueba esto que la palabra de Dios puede fallar? Que hay quienes la escuchan y no creen, así como en su momento hubo israelitas que tuvieron todas estas ventajas y no creyeron. Y no solamente eso,
Y si muchos israelitas no son salvos, ¿cómo podemos entonces nosotros estar tan seguros de nuestra salvación como lo ha dicho Pablo? Nosotros podríamos considerar Romanos 9 como una extensión de esas preguntas con las que Romanos 8 nos enfrentaba. O sea, ¿quién nos podrá separar? ¿Quién nos podrá condenar? ¿Quién nos podrá separar? Y alguien podría traer lo que podría parecer el caso definitivo. Muy bonito lo que usted dice, Pablo, pero hay israelitas que no creen. Entonces esto es lo que Pablo nos está respondiendo. Pero como les digo, no lo responde simplemente de manera académica, no lo responde simplemente de manera teológica. Lo que está contestando, lo está contestando con su corazón. Lo que estoy diciendo a mí me duele, porque muchos tuvieron así al Mesías y no lo recibieron. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. ¿Cómo contesta Pablo ante este escenario de que hay israelitas que no creen? Él nos dice, la palabra de Dios no ha fallado. Nunca nos cruce por la cabeza de que la palabra de Dios pueda ser quebrantada, de que algo que Él haya prometido que vaya a hacer no se cumpla. La razón por la que algunos no creen es que no todos los que descienden de Israel son israelitas. Nuestros puntos esta mañana serán entonces, primero, que la promesa de nuestro Dios no ha fallado. Segundo, que naturalmente todos estamos fuera de la promesa de Dios. Y tercero, sobrenaturalmente Dios nos hace hijos de la promesa. En primer lugar, la palabra de Dios no ha fallado, ¿verdad? Nuevamente, el verso 6 nos dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Si tuviera que pedirles a ustedes que marquen o subrayen un versículo del capítulo 9, es este. El versículo 6 es el verso clave de Romanos 9 y podríamos decir de Romanos 9 al 11. Es la llave que abre para nosotros la interpretación apropiada de este capítulo que nos va a enfrentar con muchos retos y que va a ayudar a contestar muchas de las dudas e inquietudes que algunos tienen cuando leen Romanos 9 al 11. Y que sobre todo nos va a ayudar a entender hacia el final del capítulo 11 qué queremos decir nosotros con que todo Israel será salvo. Pablo ya nos está dando la definición de lo que es Israel. No todos los que descienden de Israel son israelitas. Verso clave. Por eso es que la palabra de Dios no ha fallado. ¿Por qué Pablo está seguro de que Dios no ha incumplido? De que nada de lo que Él ha prometido será quebrantado y que nunca lo será. Y de que podemos estar seguros de que Dios completará la obra que Él inició. Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ahora, alguno pudiera estar diciendo, pero pastor, ¿qué está diciendo el apóstol? ¿No es acaso por definición ser israelita todo aquel que nace de Israel? ¿No es esto cierto incluso hasta nuestros días? De que por regla general obtenemos la nacionalidad del país en el que nacemos y de que no solamente es un asunto del país en el que nacemos, sino que todo aquel que, como muchos aquí pueden decir, por razón de sus padres, no solamente pueden decir que son costarricenses, sino que tienen raíces o sangre dominicana, venezolana, cubana, nicaragüense, salvadoreña, y me disculparán todos los que esté olvidando, ¿verdad? Neerlandesa, como se diga ahora por Países Bajos, ¿verdad? De todos los países que se le puedan ocurrir, usted puede decir, bueno, sí, soy costarricense, pero además, o sea, no es eso por definición. Yo nací de un israelita, por lo tanto también lo soy. Sí y no. Pablo va a demostrar que la palabra de Dios no ha fallado porque sí hay un verdadero Israel. Pero ese verdadero Israel
está dentro del Israel físico. Hay un Israel dentro de Israel, podríamos decir. Uno que se compone tanto de los verdaderos israelitas, que están en ese Israel físico, como por los gentiles que por la fe son hijos de Abraham. Ahora, ¿cómo llegamos ahí? ¿Cómo estamos seguros de que no estamos haciendo gimnasia teológica? Que no estamos pegando un brinco y nos estamos saltando la lógica y nos sacamos un argumento debajo de la manga. No, la palabra de Dios no ha fallado porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Es algo que Pablo se está inventando, tiene realmente un asidero bíblico. Claramente lo tiene. ¿Por qué? Porque Pablo no es el primero en hablar en estos términos. De hecho, Cristo mismo utilizó este lenguaje. Y yo los invito a que vayamos a Juan capítulo 8. De hacer una distinción entre ser hijo de Abraham y ser un verdadero hijo de Abraham. Juan capítulo 8. Noten en el versículo 31 de Juan 8 que se nos dice que llegan a hablar con Cristo los judíos. Esta es una expresión más general, ¿verdad? Usualmente nosotros leemos de encuentros del Señor con ¿quiénes? Con fariseos o con los escribas o con los principales, pero aquí se nos está diciendo que son judíos que vienen a hablar con Él. De hecho, la frase es hasta interesante porque dice son los judíos que han creído en Él. Y el Señor les dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? Seréis libres. No vamos a entrar en todos los detalles exegéticos del pasaje, de cómo ellos, habiendo estado dominados, ¿verdad?, por varias naciones desde hace varios siglos, todavía van a decir, nunca hemos sido esclavos de nadie. Pero vean de nuevo la confianza que ellos están expresando. Linaje de Abraham somos. Es que de nuevo, era un motivo de orgullo, era un motivo de jactancia, de envanecimiento. Yo puedo decir que soy un descendiente de aquel Abraham al que Dios se le apareció y que recibió aquellas promesas. Pero notemos cómo Cristo los rebate. ¿Cómo les responde el Señor? Versículo 37. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo de lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Oh, ¿qué pasó aquí? El Señor les dijo en el 37, yo sé que son descendientes de Abraham, yo sé que físicamente son hijos de él, que pueden trazar una genealogía hasta Abraham. Pero si fueran verdaderos hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. ¿Ven la distinción? ¿Y cuál es la marca que el Señor está dando? Lo que les dijo desde el versículo 31. Aquellos que son hijos de Abraham hacen lo que Abraham hizo. Son aquellos en los que mora la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque eso no hizo Abraham, lo que estaban haciendo ellos, que no le estaban creyendo. Abraham lo vio y creyó. No hizo eso vuestro padre Abraham. Y luego vemos cómo la conversación escala, porque ellos entienden lo que el Señor está diciendo, ¿verdad? Está haciendo una afirmación divina. ¿Pero cómo? Si no tienes ni aún ni 50 años y has visto a Abraham, nuestro padre. Yo les digo que antes que Abraham fuera, yo soy. Ellos entendieron lo que Cristo estaba diciendo. Estaba haciendo igual a Dios. Por ahora, notemos lo que Cristo ha hecho aquí. Yo sé que hay descendientes de Abraham, pero también sé que hay hijos de Abraham. Hay hijos y hay hijos de Abraham. Por el otro lado, si nosotros hacemos memoria, Pablo realmente en Romanos ya también nos ha dicho a nosotros
que no todos los judíos son judíos. O sea, cuando llegamos al capítulo 9, versículo 6, y Pablo nos dice que no todos los que descienden de Israel son israelitas, no deberíamos sorprendernos. Esto es más bien la continuación de un argumento previo. ¿Cuál fue? Vamos al capítulo 2. Porque muy pronto en la carta a los romanos, Pablo estableció, ¿verdad? Cuando está argumentando que todos son igualmente culpables, aquellos que tienen la ley como los que no tienen la ley escrita, aquellos que eran circuncisos como los incircuncisos, judíos como gentiles. Él está enfrentando a los judíos, ya que tenían la ley y la circuncisión, pero ¿qué les dice a ellos? ¿Quiénes son los verdaderos judíos? Versículo 28, Romanos 2:28. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Judá, alabanza, hay un juego, ¿verdad?, intencional, haciendo eco del nombre judío. Esto ya lo estudiamos también en su momento. Ahora, cuando un oyente judío le llega a sus oídos las palabras de la carta a los romanos y escucha algo como esto sí tenía que haberlo escandalizado. ¿Cómo? ¿Qué está diciendo Pablo? Que no es judío el que lo es exteriormente, incluso si tiene la marca por excelencia del pacto, la circuncisión hecha en la carne. No, Pablo lo que está concluyendo es lo siguiente: de nada le valía al judío exterior envanecerse por sus ventajas si no las aprovechaba. ¿De qué le servía tener la ley si no la cumplían? Tener la ley y ser circuncidado al nacer era algo bueno en su momento, como aquella señal de aquel pacto. Pero ellos tenían que ser enfrentados con lo siguiente, versículo 21. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, ¿con infracción de la ley deshonras a Dios? Por eso es con dolor que Pablo tiene que afirmar que no todos los israelitas son verdaderos israelitas. Porque antes que ellos, él está defendiendo la integridad y el honor de Dios. La palabra de Dios no ha fallado. Somos nosotros, los israelitas, que hemos echado por la borda todo lo que el Señor nos dio: la gloria, el pacto, la ley y sobre todo al Cristo prometido. Esto es lo que él quería que los de su nación entendieran. Lo tuvimos al alcance de la mano y lo dejamos perder. Y en realidad los judíos que conocían bien la Torá, con eso nos referimos, ¿verdad?, en especial a los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, sabían que el Señor pedía algo más que una operación en la carne. Las palabras de Cristo y las palabras de Pablo son más bien eco de lo que el Antiguo Testamento ya había dicho. Por ejemplo, si vamos al libro de Deuteronomio, o puede escuchar, yo leo para ustedes, en Deuteronomio 10, ¿qué es lo que el Señor le dice a este pueblo? En el versículo 12, algunos verán algún subtítulo, ¿verdad?, en sus Biblias, que dirá lo que Dios exige. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Es de corazón, es algo interno. Ámeme y guarde mis mandamientos. Estas palabras estaban denunciando cualquier intento de vivir externamente
una religión superficial. Y si nos queda alguna duda, vean lo que pasa en el versículo 16. Circuncidad, pues, el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz o cuello, ¿verdad? Esa parte de atrás. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. A Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Circuncida el prepucio de tu corazón. ¿Cómo podían hacer esto? ¿Cómo se operaba el corazón? Ellos lo entendían. O sea, ¿cómo cambio? ¿Cómo opero el asiento de mis emociones, de mis pensamientos, mi alma y mi mente? El Señor les dio la respuesta. Si ustedes continúan leyendo en Deuteronomio, como ellos en su momento también, conforme recibieron esta ley, en Deuteronomio 30, el Señor se los anunció todo completamente. Él les dijo, yo sé que ustedes van a quebrantar este pacto, yo sé que ustedes van a terminar en naciones extranjeras. Y es más, yo los voy a traer de vuelta. ¿Y saben qué? Esa circuncisión de corazón, yo la voy a hacer. Deuteronomio 30. Versículo 6. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Lo que yo les pido, solamente yo lo puedo hacer por ustedes también. Yo tengo que operar ese corazón para que me amen con todo su ser. Pero como esta nación, nosotros somos obstinados. Porque años más adelante, el Señor repite casi que palabra por palabra este mensaje a través del profeta Jeremías. El profeta Jeremías fue uno de los últimos profetas en el sur. Él estuvo prácticamente hasta la caída de este reino. ¿Y qué les dice el Señor a través de ellos? Jeremías 4:4, escuchen. Circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Siglos después el Señor les sigue diciendo, ustedes necesitan una cirugía de corazón. De hecho, en Jeremías 9, 25 y 26, el Señor dice esto. He aquí vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso, a Egipto y a Judá, a Edom y a los hijos de Amón y de Moab, y a todos los arrinconados en el postrer rincón, los que moran en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. ¿Qué palabras? Los está poniendo como las demás naciones. O sea, tenían la operación externa, pero el Señor está diciendo, yo voy contra todos ustedes. A Judá con Egipto, con Amón, con Edom. Son incircuncisos de corazón. El Señor les había dado el diagnóstico de su condición espiritual. Judá, aunque tenía exteriormente la señal del pacto, no era mejor que las naciones vecinas. La circuncisión que cuenta es la del corazón. Y quienes tienen el corazón circuncidado, esos son los verdaderos israelitas, esos son los verdaderos hijos de Abraham. Y si este testimonio bíblico ya no era de por sí suficiente, cuando volvemos a Romanos 9, vemos que Pablo va a demostrar
con dos ejemplos también del Antiguo Testamento, por qué es que la palabra de Dios no falló y por qué es que no todo descendiente de Israel era verdaderamente un israelita. Y lo hace a través de dos casos. El primer caso es el que se nos describe, ¿verdad?, a partir del versículo 7, cuando se nos dice que en Isaac te será llamada descendencia. Vamos a ver un contraste entre Ismael e Isaac. Y el segundo caso es a través de los hijos de Isaac, Jacob y Esaú. Ahora, por el resto del sermón, yo me voy a quedar en el primer caso. Y si el Señor lo permite, veremos a Jacob y Esaú en el próximo sermón. Versículo 7 de Romanos 9. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios. Naturalmente, nosotros estamos fuera de la promesa de Dios. Naturalmente, según la carne, ninguno es hijo de Dios. Aunque la historia de Abraham es muy conocida, o muchos de sus eventos son bastante familiares, es necesario que repasemos algunos de ellos para los propósitos del argumento que se nos ha presentado. Recordemos que Dios le prometió a Abraham hacer de él una gran nación, pero pasados los años, el problema era que Abraham ni siquiera tenía un hijo. Voy a hacer de ti una gran nación, pero no tengo ni un solo hijo. Por eso es que en Génesis 15, él está con el Señor, ¿verdad? El Señor aparece a Abraham, se le revela, y él le dice, Señor, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole. Señor, no me has dado hijo. ¿Quién es el que va a heredar? ¿De dónde vas a ser la gran nación en última instancia? ¿De mí o de mi mayordomo? El Señor le responde. Y si gustan podemos ir a Génesis 15:4 porque vamos a ver algunos pasajes en Génesis y podemos estar ahí viendo algunos capítulos. En Génesis 15:4 viene la respuesta de parte del Señor. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y esta promesa, si continuamos en el resto del capítulo, es ratificado con un pacto. Abraham cae en un profundo sueño, el Señor le pide que sacrifique unos animales, Dios pasa en medio de estos animales. Todo esto, ¿verdad? En su momento, gracias al Señor, ya se nos ha expuesto más ampliamente. El Señor está jurando. Él está invocando de que Él dejaría de ser Dios si Él incumple su pacto, ¿verdad? Así como le ocurrió a estos animales, fueron sacrificados, Él pasa en medio de ellos. Solo que hay un problema. ¿Y cuál es ese problema? El problema es que desde Génesis 11:30 se nos ha informado que Sara era estéril. Entonces, un hijo de Abraham va a heredar, pero Sara es estéril. ¿Cómo se cumplirá lo que Dios prometió? Nosotros no tenemos todos los detalles del razonamiento que llevó a Sara y a Abraham para que en el capítulo 16, que si no estamos conscientes de algunas de las prácticas y costumbres de la época, nos puede dejar desconcertados. Quizás pudieron pensar, bueno, la promesa es un hijo para Abraham, no dijo de quién tenía que venir ese hijo, mientras sea hijo de Abraham. Entonces leemos en el capítulo 16, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Esto pudo haber sido normal en aquellos días.
pudo haber sido regulado por el Código Hammurabi. Pero lo cierto que estamos viendo aquí es un esfuerzo humano para llevar a cabo lo que Dios ha prometido. Vean, aquí han pasado 10 años desde que Dios llamó a Abraham. Y más adelante, este mismo capítulo nos dice que con 86 años, Abraham fue padre de Ismael. Pero esto solo trajo problemas. Agar se envaneció. Ella no era una sierva cualquiera. Ella es la que le ha dado un hijo a Abraham. Podré ser la segunda esposa, pero yo soy la que le di el hijo. Y más adelante este hijo Ismael va a perseguir a Isaac. De hecho, es tan solo el comienzo de una rivalidad que persiste hasta nuestros días. Pues de los ismaelitas es que surgen las familias árabes. Y sobre todo en el Islam, Ismael es visto como un profeta y un ancestro directo de Mahoma. Como si fuera poco, algo que realmente no tenía noción de que llegaba hasta esas alturas, porque los textos de Corán no lo dicen de esa manera, pero los musulmanes, una mayoría de ellos, creen que fue realmente Ismael a quien Dios le pidió a Abraham que sacrificara. Y si fuera poco, a él se le atribuye la construcción de la Kaaba en el Valle de la Meca, el lugar sagrado del Islam. No, este Ismael no es cualquier figura entonces. Y podríamos añadir más, pero claramente lo que podamos decir ya no va a venir de las Escrituras, sino de la tradición y de los textos islámicos. Y no es el punto de lo que nos ocupa hoy aquí. El meollo del asunto es, ¿qué de especial tuvo el nacimiento de Ismael? La respuesta, nada. Un hombre llegó a una mujer y la mujer concibió. No hubo nada especial. Es cierto que Abraham tenía 86 años, pero recuerden que todavía en esta época los hombres vivían un poco más. Y posiblemente Agar era una mujer mucho más joven y en edad fértil cuando Ismael fue concebido. Un hombre se llega a una mujer y queda embarazada. Nada extraordinario. Estos son los hijos según la carne, concebidos por medios ordinarios. Y estos hijos concebidos de esta manera no tienen parte en la herencia. Y por eso Ismael fue echado. En el capítulo 21, versículo 10, llega el momento en que hay que echar tanto a Agar como a Ismael. Leemos en Génesis 21, 10, por tanto dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Y Abraham tuvo que comprender esto también, porque de hecho sabemos que luego tuvo más hijos, ¿verdad? Con otra mujer llamada Setura. Todos estos fueron descendientes según la carne, pero esto no los hizo herederos de la promesa. Abraham hizo con ellos lo mismo que hizo con Ismael. Les dio algo de provisión y los echó. ¿Por qué? Porque el heredero es Isaac. Él es el hijo de la promesa. Entonces, en resumen, ¿cómo nació Ismael y cómo nacieron otros hijos de Abraham? Como todos los demás hombres, nada extraordinario en ello. Físicamente hijos de Abraham, pero no tenían parte en él y en la promesa hecha por Dios. Y como Ismael, este nacimiento según la carne es figura de la condición de cada persona. Todos los nacidos de mujer naturalmente no son hijos de la promesa. Espiritualmente hablando, estamos más bien muertos. No tenemos vida y estamos bajo el dominio del diablo. Si tuviéramos que decir quién es nuestro padre es el diablo, el padre de la mentira. De hecho, si usted continúa leyendo Juan 8, a Cristo, para hacerle ellos más claro el punto, les dijo, no solamente sé que son descendientes de Abraham, pero si fueran verdaderamente descendientes de Abraham, las obras de Abraham harían. ¿Saben qué? Ustedes tienen por padre al diablo. O sea, más claro no puede ser. Pero eso no es solo para ellos. Eso es para usted y para mí.
y para todo aquel que esté fuera de Cristo, que debemos atender esas palabras del Señor. Y como los israelitas que pasaron por alto el propósito de estos relatos y la revelación directa de Dios que apuntaba a la necesidad de un nuevo corazón, muchos pueden estar en una iglesia sana y pueden poner su confianza en una vida externa de buena reputación, pero que ha sido vivida según la carne. ¿Por qué? Porque, hermanos y amigos, es posible vivir una vida moralmente y externamente aceptable ante los hombres. Es posible vivir sin pecar de cierta manera. Es posible tener una asistencia regular a una iglesia, el aprender cantos, saberse algunos versículos, leerse la Biblia. Todo esto lo puede hacer una persona no regenerada. ¿Por qué? Porque no es una incapacidad física. Si usted puede leer la Biblia, pero ¿lo hace a esto usted un hijo de la promesa? Esa vida moralmente aceptable se puede vivir sin intervención divina. Y hasta que esa vana confianza no sea destruida, como los judíos, todos nosotros estaríamos pensando que estamos bien con Dios y que somos parte de su pueblo. Pero cuando caemos en cuenta de que necesitamos una cirugía espiritual y que no la podemos hacer nosotros mismos, es cuando nos preguntamos, ¿cómo puedo ser hijo de Dios entonces? ¿Cómo puedo ser parte del pueblo? ¿Cómo puedo reclamar para mí la promesa también hecha a Abraham? ¿Cómo puedo ser un hijo de él? Hasta que usted no sea destruido en su ser por una vana confianza, hasta que usted no entienda que no está bien con Dios por lo que usted hace o deja de hacer, todas las ricas promesas que nos anuncia el Evangelio no son para usted. Pero bendito Señor, que lo que es imposible para la carne, Dios lo hace sobrenaturalmente. Porque si naturalmente estamos fuera de la promesa de Dios, sobrenaturalmente Dios nos hace hijos de la promesa. Volvamos brevemente a Romanos capítulo 9, porque continúa Pablo diciendo, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Aquí vemos el contraste. Sí hay un Israel, pero esta nacionalidad no viene por las causas usuales. Solo se cuentan como verdaderos israelitas, como hijos de Dios, los que son según la promesa. Por eso cuando nosotros continuamos nuestro recorrido en Génesis y Dios vuelve a revelarse a Abraham y le hace ver que Ismael no va a ser el heredero, Dios le dice a él en Génesis 17 específicamente, con nombre, quién va a ser. Dice Génesis 17, versículos 16 y 17. Versículo 15. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré, y también le daré de ella hijo. Te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, y reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y se rió, y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y a Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios: ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Abraham sabe que ya algo ha pasado en su cuerpo. Ya tiene 100 años.
Sara, que ya se sabía que era estéril, ¿verdad? Porque el nacimiento de Ismael y los otros hijos así lo demostró. Por si quedaba alguna duda. Ahora hay que sumarle el hecho de que a Sara le había cesado la costumbre de las mujeres, que también nos va a decir Génesis, que ya eso había terminado. Aparte de que tenía, pues solo 90 años. Abraham se rió. Y Dios le dice, ya tengo el nombre para el hijo, Isaac. Sara también más adelante cuando lo escucha, ella también se rió. Una risa todavía mezclada con incredulidad. Pero Romanos 4 nos mostró a nosotros lo que pasó en el patriarca. Él le creyó a Dios. Él se fortaleció en fe. Y no consideró su cuerpo que estaba como casi muerto. Y no consideró tampoco la esterilidad en la matriz de Sara como impedimentos para que Dios cumpliera lo que le había dicho, sino que creyó a Dios, le dio gloria a Dios, nos dice Romanos 4, y creyó que Dios era poderoso y que estaba plenamente convencido para hacer todo lo que había prometido. Romanos 4:21. Se convenció plenamente. Dios tiene poder para dar la vida. Él tenía la plena certeza de que Dios podía infundir en el vientre infértil de Sara todo lo necesario para que la vida fuera concebida. Eso es un nacimiento milagroso. Y este hijo, por medio de la promesa, era el heredero. Y más adelante, cuando tuvo que echar a Ismael, es cierto que la petición le pareció dura a él, pero Dios le dijo, escucha a Sara. ¿Por qué? Porque dice Génesis 21:12, que es lo que Pablo está citando en Romanos 9. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva, en todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Ese es el hijo. Isaac era el hijo. Los que son hijos de Abraham lo son por un acto sobrenatural, lo son por gracia y por poder divinos. Y así como Isaac fue concebido extraordinariamente, también nosotros. Hermanos, si tú eres hijo de Dios, tú fuiste concebido sobrenaturalmente, extraordinariamente por el poder de Dios. Él te dio la vida. Él te hizo suyo. Él te dice, eres hijo de Abraham. Esto es lenguaje enteramente bíblico. ¿Tienen dudas? Vamos a Gálatas 4:28. Gálatas 4:28. Así que, hermanos, nosotros, ¿a quién está escribiendo Pablo? A los Gálatas. Entonces, es la mayoría de gentil ahí. Nosotros, judíos y gentiles, judíos que abandonaron esa esperanza vana en la circuncisión y gentiles que dejaron atrás la inutilidad de los ídolos. Todos aquellos que por la fe han creído en Cristo, como Isaac, somos hijos de la promesa. En el contexto de este pasaje, de Gálatas 4 particularmente, Pablo ilustra para nosotros cómo estos dos hijos, Ismael e Isaac, junto con sus madres, Agar y Sara, representan para nosotros dos pactos. O sea, la historia es real. Todo esto ocurrió, hermanos, que nosotros leemos en Génesis. Pero Pablo nos está diciendo, hay algo además que el Señor nos está enseñando aquí. Una produce hijos de esclavitud, la otra hijos que son libres. Esto éramos nosotros, éramos esclavos, pero en el cumplimiento del tiempo, como también nos dice Gálatas 4:4, en el cumplimiento del tiempo Dios envió a su Hijo, al Hijo con H mayúscula, nacido de mujer y nacido bajo la ley, un Hijo que también nació sobrenaturalmente, por concepción del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Gloria a Dios.
Él nos ha hecho suyos. Éramos esclavos. Éramos espiritualmente hijos de la esclava, hijos de Agar. Pero Dios circuncidó nuestro corazón. Cambió nuestro corazón para hacernos hijos de Él. De hecho, si volvemos a Romanos, como prácticamente mucho de lo que estamos viendo que es el patrón, esto tampoco es nuevo. Cuando Pablo nos dice que los hijos de la promesa, estos son los hijos de Dios, ya también lo había dicho en la carta. ¿Cuándo lo dijo? Vamos a Romanos capítulo 4. Cómo él nos muestra que no era un asunto físico. Romanos 4, 11 y 12 dice: y recibió la circuncisión como señal. ¿Quién? Abraham, ¿verdad? Como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Ya pasamos por aquí. ¿Cuándo fue justificado Abraham? Abraham fue justificado estando incircunciso. Abraham no había hecho ninguna operación en su carne cuando nos dice la Biblia que creyó a Dios y le fue contado por justicia. Incircunciso, padre de los creyentes no circuncidados. En su momento la circuncisión tuvo su valor, pero ustedes notan cómo se califica a aquellos que son hijos de Abraham siendo circuncidados. Noten de nuevo el versículo 12, que Él es padre no solamente, ¿verdad?, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe. ¿Qué es lo que cuenta para los de la circuncisión? ¿La operación externa? No. Lo que le cuenta a ellos es lo mismo que le cuenta a los incircuncisos. La fe. Ellos caminan por fe. En su momento, cuando ese pacto estuvo en vigencia, esa operación tuvo su valor, pero tenía su valor acompañado de una vida por fe, porque sin la fe nada vale. Los hijos de Abraham, gentiles o judíos, circuncisos o incircuncisos, viven por la fe, viven en una obediencia que fluye como fruto de la circuncisión interna que Dios ha hecho en ellos. ¿Y por qué tiene que ser así? Bueno, porque el argumento continúa aquí en Romanos. Tiene que ser así, por fe, para que sea por gracia, porque no es la fe en sí misma, es la fe en la persona y obra de Jesucristo. ¿Y cómo creemos en Él? ¿Cómo un corazón incircunciso puede creer para salvación? Nuevamente, por Dios, hermanos, porque Dios lo hizo lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne. Romanos 8, 2 y 3. Dios lo hizo por nosotros. Él nos operó. Él se encargó de la cirugía espiritual. Cambió el corazón de piedra y nos puso un corazón de carne. Puso el Espíritu Santo en nosotros. Nos lavó, nos limpió y escribió la ley en nuestro corazón para que lo podamos amar y andar en sus caminos como Él lo pide. ¿Y por qué hizo eso por nosotros? Ahí es donde nosotros entramos en la profundidad del misterio divino. Nosotros solo sabemos lo que la Biblia nos dice aquí, que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, el derecho de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados, noten el lenguaje una vez más, ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Juan 1, 12 y 13. Los que son hijos de Dios son los que Dios ha querido. Por eso la palabra de Dios no ha fallado. Porque todos los que ha querido hacer su hijo, los ha
traído a la familia de Dios y nada lo ha impedido. Por eso la palabra de Dios no ha fallado y no fallará. ¿Cómo podemos concluir este sermón? Primero, consideremos una vez más el caso de Ismael. Yo sigo exhortando con el corazón en la mano a los que están en medio de nosotros a que atiendan a este pedido de examinarse a sí mismos si están en la fe. Examinarse es necesario y saludable. Responda a la pregunta, ¿cuál es su confianza? ¿Cuál es su confianza y seguridad en esta vida? ¿Una vida decente a los ojos de los hombres? ¿Una mente instruida en la palabra de Dios, pero que hace o no hace ciertas cosas, no de corazón porque ama a Dios, no porque ha abrazado a Cristo como único Salvador, sino solo porque sabe que eso es lo que tiene que hacer? Estemos atentos de no confundir una membresía a una iglesia local o abrazar un sistema teológico particular con una vida verdaderamente rendida a Cristo como único Señor y Salvador. Si hoy el Señor le ha mostrado que usted no tiene esta operación interna, clame y crea a aquel que sí le puede cambiar el corazón. Crea a aquel que sí le puede realizar esa cirugía. Segundo, consideremos una vez más el caso de Isaac. Los que somos hijos de la promesa, no dejemos de dar gracias a Dios por su favor para con nosotros. Oh hermanos, que no seamos nosotros hallados desaprovechando tan ricas y mejores bendiciones que tenemos por gracia. Vean lo que nos abre la Escritura para nosotros. Dios nos hace suyos. ¿Cómo es que no apreciamos los medios de gracia? ¿Cómo es que no apreciamos la iglesia local? ¿Cómo es que no apreciamos la palabra de Dios? Yo les recuerdo una vez más que este viaje de Romanos 9 es hacia abajo. Es para mantenernos humildes, porque nada hubo en nosotros para que Dios nos hiciera suyos. Si tiene duda, escuche lo que viene en Romanos 10. Por ahora, no olvidemos lo que tenemos por ser hijos de Dios, lo que representa para nosotros la doctrina de la adopción, que ya en su momento estudiamos en Romanos 8. Tenemos el Espíritu, podemos llamar a Dios Padre, somos hechos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y esto es tan seguro como que seremos juntamente glorificados con nuestro Señor, porque la palabra de Dios no fallará. Dios llevará la gloria a los que llamó para sí. Por eso es que con Juan podemos decir, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios, para que seamos sus hijos. Eres hijo de Dios, hijo de la promesa, como lo fue Isaac. Si es así, alaba, adora y agradece a tu Padre Dios. Oremos. Gracias, mi Señor, por tu palabra. Gracias porque una vez más nos haces considerar la naturaleza sobrenatural del cristianismo. Esta no es una religión humana, es divina. Los que creen en ti, tú los has hecho tuyos por una operación espiritual. Diste vida a los que no la tenían. Hiciste libres a los que eran esclavos. Y todo gracias a Cristo. La corona de las promesas. Gracias por enviarlo para libertarnos, para adoptarnos. Gracias, Señor, por tu bondad. Y yo pido una vez más que conciencias aquí sean despertadas de una vida externa, inútil, que al final solamente los condenará.
y se arrojen a los pies de Cristo. Que meditemos en lo que hoy hemos escuchado, que seamos humildes, si profesamos la fe, sabiendo que nada teníamos, ninguna virtud o mérito, para que tuvieras compasión por nosotros en lugar de otros. En Cristo pedimos estas cosas. Amén.